yo me iba a enfocar más en la cuestión del diseño como tal, porque eran casi 30 alumnos, y cuando vas de uno en uno, no solamente le tienes que decir, bueno, aquí no está bien, sino le tienes que tú decir cómo lo debe hacer. Eh, en eso se centraría. Acordamos, hubo una coincidencia con los proyectos. Después platiqué con el profesor Emilio García de Preprensa, de DTP. Ahí no hubo una coincidencia en los calendarios, pero entendimos que lo que iban a ver con él para lo que es ya los métodos de impresión, preparar archivos, salida, iba a ayudar mucho para el proyecto, ¿no? Entonces, aunque no tuvimos algo en común, acordamos que sí va a servir, ¿no? Cada quien iba a trabajar desde su trinchera. La metodología del curso, pues, está Design Thinking, pero también el método de Gerardo Clos, que es el que maneja el profesor Mauricio. Está el método de la esponja, considerando los anteriores, más la experiencia docente que tengo y de diseñador. Entonces ya más o menos se estableció cómo iba a ser los parámetros con los cuales iba yo a trabajar con los chicos. De esto me salió una pregunta. Como saben, la universidad nos invita a que trabajemos con el Design Thinking. El usuario de la publicación, pues, es un lector. Pero está el usuario del ejercicio, del aprendizaje, que es el alumno. Y yo he notado que cuando el alumno tiene ciertas carencias en diseño, si tú te enfocas únicamente en el usuario del producto, se te olvida que el que está del otro lado es el usuario del aprendizaje, y ahí puedes tener esos problemas, ¿no? Y también tuve que considerar que hay una generación digital que va a hacer proyectos impresos, ¿no? Entonces se decidieron proyectos como un folleto, que fue con el que arrancamos, un diseño de revista y set de libros. El primer diseño de folleto, aparte que me servía para saber cómo venían, cómo manejaban el color, la tipografía y todo, se les pidió que buscaran un cliente. Esto era opcional, pero yo hice mucho énfasis en eso, de busquen un cliente para trabajar con algo real, y se les invitó a que generaran dos versiones, una económica y una elaborada, para motivar su creatividad y no nada más que pensaran que es un cuadrito de papel, ¿no? Sino que fueran más allá, que analizaran el papel, que pensaran desde el papel, del desguace, desde las tintas, diagramación, pruebas de color, acercamiento al lector. Empezaron los primeros ideas, dejé que ellos experimentaran, que inventaran, que propusieran suajes complicados, pero siempre diciéndoles, pues es que esto eleva el costo muy, muy alto, pero ellos iban preparando aparte su versión económica para tener las dos opciones, ¿no? Entonces les pidió que experimentaran con el papel, y al terminar el ejercicio pude ver cuáles eran sus debilidades y fortalezas. Y algo que cambió la actitud del grupo fue que dos de los proyectos se vendieron, y al momento de enterarse los demás alumnos que los chicos que habían buscado un cliente lograron vender su proyecto, aunque haya sido la versión austera o económica, pues cambió su percepción del curso, es decir, puedo monetizar. Y aquí abro la pregunta que he tratado de hacer varias veces en la universidad, es cómo permitir que los alumnos moneticen sus proyectos desde los primeros años, ¿no? El segundo tema es diseño de revistas. Ahí se empezó desde la experiencia, les pedí que trajeran una revista, que de preferencia nueva, una revista que les gustara, la empezamos a analizar, chequen hasta la textura del papel, el olor, todos esos detalles que hace en la experiencia de la revista. Esta no solamente se las iba a pedir en Dolby físico, sino la teníamos que hacer en digital para distribuirla. Igual el metodológico estaba ayudando muy fuerte con cuestiones como cálculo tipográfico, y conceptos de la revista como tal, y se le pidió todo lo que era diagramación, justificación de legibilidad, lecturabilidad, pruebas, bocetos, y al final también se les pedía una versión flipbook. Entonces aquí ya se notó la mejora en su diseño en base a lo que hemos visto del folleto. Entonces, por ejemplo, esta es una de las revistas, les di libertad de que escogieran el tema, siempre considerando, bueno, así que a quién va dirigido, quién es el lector,
Entonces aquí ya más o menos ya ellos se soltaron a trabajar bien la tipografía, a pensar en la experiencia de la revista. Aquí está una revista de arquitectura y tratando de que el alumno entienda que la arquitectura, las revistas de arquitectura tienen una personalidad y hay que respetarla, hay que ser lo más limpio que es porque la arquitectura así lo requiere. Pero también había revistas de arte digital un poco más sueltas y todo, ¿no? Entonces ahí se notó el cambio en el alumno en cuestión de su diseño. Aquí viene otra revista, ya la física, y como les decía, esa revista la subieron en un flipbook para que la tuvieran en línea, ¿no? Después pasamos al diseño de set de libros, que eran una caja de libros que contenía 3, ellos iban a escoger ya sean del mismo autor o una colección, y lo mismo, empezamos desde la experiencia, traigan un libro, ábranlo, huélanlo, toquen el papel, qué color tiene, cómo está cosido, cómo está pegado, o sea, toda esa experiencia de lo que es un libro, su anatomía, todo, legibilidad, lecturabilidad, y entonces yo les di la opción de que escogieran su temática, ¿no? Y aquí sí les permitía usar IA bajo ciertas restricciones y solo en la portada. Entonces aquí va unos ejemplos, yo les pedí las primeras páginas de cada tomo, las demás iban a quedar simuladas, y el diseño de su forro, de su tapa y el set, ¿no? Entonces, eso también se trabajó con el profesor de metodológico, y era interesante porque a veces cuando luego los regañaba, venían a mí, es que no nos dices eso, bueno, pues es que si lo dices para que tú mejores, no porque sea algo personal, ¿no? Y al principio se les hizo difícil como que tener a los dos profesores contentos, pero yo les dije que no se trataba de quién tenía la verdad, si él o yo, sino que ellos aprendieran a tener un criterio como diseñadores. Entonces, con el tiempo lo entendieron y se empezaron a hacer las propuestas. Llegamos ya al final con las propuestas de sus cajas, de su set, y cada una con sus libros, por ejemplo, esta chica, libros de cocina, y como les decía, no hay verdades absolutas en el diseño editorial, en sí, en el diseño en general. Lo que a un profesor le puede parecer idóneo, el otro puede tener sus argumentos en contra y viceversa, pero lo importante es que ellos sepan cumplir con el proyecto y crear su propio criterio, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos. Ahí invitamos al profesor de método, estuvo incluso él evaluando, porque les había pedido de un libro 100 páginas y las iba él a revisar, entonces fue bastante positivo que en la exposición estuviéramos los dos profesores y él estuviera evaluando lo que les dejó, y platicamos, y los chicos ven que se puede trabajar en conjunto aunque tengamos ideas diversas, ¿no? Aquí está de Stephen King. Entonces el resultado fue 28 alumnos inscritos, 25 aprobaron, 3 dejaron de asistir por circunstancias diversas. Una chica iba muy bien, sacó 10 en los 2 primeros y después desapareció y les mandé un correo y nunca me contestó. Los otros 2 tenían cuestiones de trabajo. El 70% del grupo mostró interés en trabajar en publicaciones. 2 alumnos usaron IA. ¿Y cuál fue la restricción? Les dije, a ver, primero trata de hacerlo tú, ¿qué le vas a pedir? Y uno tenía un problema con un dragón, la otra tenía problema con un león y una oveja, no les gustaban los dibujos que hacía. Entonces dije, bueno, ya que hiciste los bocetos, ahora sí ve y pídele a la IA que te los haga y vemos si es lo que quieres. Y al final lo lograron hacer, pero como les dije, con esas restricciones. El trabajo con metodológico fue bastante positivo, indispensable. Aquí le agradezco al maestro Mauricio Cárdenas por todo ese apoyo. Y una nota interesante es que hubo alumnos que cuando empezó el proyecto de libros, yo les dije, bueno, me dijeron que iban a comprar sus libros. Le digo, a ver, ¿por qué vas a comprarlos? ¿Por qué no vas a la biblioteca? Sobre todo en el que iba a ser la trilogía del Señor de los Anillos. Y se sorprendió cuando encontró todos los libros en la biblioteca, pero al mismo tiempo la gran sorpresa fue que, bueno, para mí, que era la primera vez que él pedía un libro en la biblioteca y que no había ido ahí más que a dormirse. Entonces,
eso preocupa porque estás en sexto. Y cuando le pregunté a varios alumnos, pues nunca habían ido a la biblioteca. Entonces eso también es como que algo que se nos ha pasado que aprovechar, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia y gracias. Entonces, y sobre todo porque hay coincidencia de los lados, o sea, digo, podemos estar en desacuerdo, es sano, pero decirle a los alumnos, porque los alumnos digan, es que el profesor es bien así y es bien grosero. Digo, no es grosero, es que él trata de sacar lo mejor de ti. A lo mejor su forma no es muy amable, ¿no? Pero eso no quiere decir que te esté insultando, ni lo tomes personal. Y lo mismo si él me dice, es que está mal lo que usted plantea, bueno, me lo está diciendo en la cara y está bien, porque hay respeto. Malo que me lo dijera a mis espaldas, porque entonces pues sí, no se puede, ¿no? Pero platicamos, le decimos, va a haber encuentros, va a haber desencuentros, pero es siempre con esa cordialidad, ¿no? Hay maestros con los que no se puede, y ya me ha tocado que no se puede, o sea, ¿para qué? No voy a hablar mal de nadie, ¿no? Pero hay maestros con los que platicas, te sientas, eso no me gusta, eso me gusta, o como el profesor de preprensa que me dijo, no te engaño, no coincidimos, pero va a servir para los alumnos. Pues perfecto, o sea, es esa plática, se hace, no se puede, pero no quiere decir que estemos alejados. Entonces, pero como le digo, aquí me interesa mucho hacer el debate de qué tanto se puede quitar ese tabú de que la universidad no puede hacer que los chicos moneticen sus proyectos desde el principio. Lo he intentado, por ejemplo, cuando di página web les dije, ¿por qué no hacen un sitio web para vender sus proyectos? O sea, les mostré, incluso vean en Amazon, venden esta acuarela como en 1,000 pesos, y yo he visto que ustedes hacen mejores acuarelas. Entonces, y cuando de este curso se enteraron de que los chicos vendieron 2 folletos, pues dice, ¿por qué no pensar en incentivar eso? Eso eleva la autoestima del alumno, de que ya estoy generando dinero con lo que estoy aprendiendo. ¿Hay iniciativas donde los alumnos sí lo monetizan? Sí, porque se me han encontrado chicos de tronco básico que vendieron proyectos de lenguaje básico, de eso. Si desde ahí ellos empiezan a vender, su autoestima va a crecer bastante, ¿no? Aparte es una ayuda económica. Sí, ¿Ven algo de diseño digital? sí. Yo en varias veces me tocó dar páginas web y me ponía de acuerdo con esta web y hacíamos la conversión de diseño que estaban haciendo diseño de publicaciones a la versión de página web. Porque platicamos el otro día justamente de la web de comercio de servicios electrónicos, que es la única que vende medios electrónicos, ¿no? Pero pues en realidad hay muchas otras donde la temática se puede empezar a tratar, pero no sé qué piensas de eso, ¿no? Sí, de hecho yo al principio, hace años, yo pensaba aplicar, por ejemplo, PDFs interactivos, pero los PDFs han tenido muchos problemas con dispositivos móviles. La mejor forma para mí, para una publicación de revista digital, es un blog, utilizar un gestor de contenidos, todo eso. Pero cuando les pregunté cómo iban a trabajar con la profesora de página web, era todo código, y con el otro. Entonces ya iban a hacer, no me acuerdo qué, Bootstrap o algo así. Entonces ya hay como que no iban a ensanchar o ajustar, porque iban a estar ellos pensando en el código y aparte adaptar el diseño, cuando yo lo que quería es que ellos vieran WordPress para hacerlo. Entonces, como ustedes ven, cuando uno hace un libro, una revista, son muchos detalles, y yo por un momento estuve tentado a decir, bueno, les enseño WordPress, pero no íbamos a terminar ni los libros, ni la revista, y aparte WordPress. Entonces, si en la parte de página web hubiera la disposición de un espacio para gestor de contenidos y pasarlo eso a un formato más ideal para diseñar, sería padre, pero yo entendía que de por sí HTML no es tan fácil, muchos de ellos nunca habían programado y todavía les voy a meter diseño, pues voy a presionar demasiado. Eso fue mi criterio. Y de PDF, pues es que da muchos problemas con dispositivos, por eso lo descarté. Entonces, no sé si aclaré tu pregunta. Pues como hacer ejercicios comunes, porque en otra sesión les comentaba a los muchachos que en los focus group, uno de los comentarios que se me hicieron como súper rudos fue que uno de los alumnos dijo, es que nos dejan muchísimo trabajo, pero no conocimiento.
no fue así de, oye, nos saturan de trabajo, ¿no? Entonces, justo es, a lo mejor si en esta se pusieran de acuerdo, se lograran poner de acuerdo a los profesores, pues esto que se está trabajando en una UEA se aprovecha en la otra UEA, pero ya en páginas web, en libros electrónicos, algo que ya te pueda funcionar, que ya está hecho, pero cuando entras a lo mejor al taller de medios electrónicos, a lo mejor ya ahí ya lo puedes retomar y hacer, o sea, tener una continuidad para que no se sientan saturados y ahora aquí tengo que hacer otra vez el diseño editorial de esto, y llevarlo a los medios electrónicos y demás. Bueno, muchísimas gracias.